Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos estudiantes de este curso que hemos comenzado ya hace un tiempo, que hoy vamos a hacer la clase número 11. Ya es la clase número 11. Pasa el tiempo y realmente vamos avanzando en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, avanzando en el conocimiento de la Santa Palabra de Dios. Así que yo les doy la bienvenida a esta nueva clase de este curso que hemos titulado El Reino de Dios. El Reino de Dios. Eh, Mire, ha despertado mucho interés este curso en muchísimas personas. De hecho, que desde el principio se han inscrito muchas personas, muchos hombres de negocios, porque este es un curso bíblico patrocinado por la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, por iniciativa del licenciado Oscar Mirgoni. Hemos comenzado, es un sueño de años, digamos, que tenía el licenciado Mirgoni, que lo había compartido conmigo, y habíamos pensado en hacer esto de manera presencial. Bueno, las circunstancias hicieron de que se fuera prolongando en el tiempo hasta que finalmente lo comenzamos a hacer de esta manera, vía internet. Y realmente estamos muy gratamente sorprendidos por la gran cantidad de personas que se han inscrito, tanto miembros de la Fraternidad de Hombres de Negocios como asimismo el licenciado Mirgoni tuvo la gentileza de abrir este curso para que se inscribiera gente que no pertenece a la Fraternidad de Hombres de Negocios, y bueno, muchísimos pastores, líderes, servidores y creyentes en general se han inscrito, no solamente de la República Argentina, sino de otros países también, así que estamos muy contentos por esto. Y la grata sorpresa que tenemos cada nueva semana es que más personas se quieren inscribir, se quieren añadir. Obviamente ya en la clase número 11 no podemos inscribir a nadie más, pero sí los invitamos a ver gratuitamente las clases que quedan y las que están grabadas también de este curso patrocinado por la Fraternidad de Hombres de Negocios. Así que estamos muy gratamente sorprendidos por no solamente la aceptación inicial, sino a medida que las personas van viendo algunas de las clases, se entusiasman y quieren incorporarse en el curso. Bueno, les avisamos que este es el módulo 1, son 16 clases, vamos por la número 11 del módulo 1. El módulo 1 es el que ha sido patrocinado por la Fraternidad de Hombres de Negocios, y ya hemos preparado también el material de estudio del módulo 2. Ese se va a dar directamente a través de la Facultad Bíblica, probablemente más adelante, probablemente a partir del mes de marzo, del año próximo, cuando empiezan las clases de todas las carreras de la Facultad Bíblica. Bueno, empezarán las clases del módulo 2. Bueno, habrá que inscribirse oportunamente para poder realizar las también 16 clases que va a tener el módulo 2. Mientras tanto, seguimos disfrutando de este módulo 1, que realmente lo estamos disfrutando. Ustedes lo están disfrutando, y les aseguro que yo también estoy disfrutando enseñando cada una de las lecciones de este módulo 1. Siempre les digo que tengan a mano una Biblia, que no sea una Biblia parafraseada, que realmente que sea una traducción, ya sea la Reina Valera del año 60. Yo les recomiendo esta, la Reina Valera revisión 1960, pero ustedes pueden usar, si quieren, alguna otra traducción, como puede ser la Biblia textual o puede ser la Biblia de las Américas. Ahí nomás paramos por el momento como traducciones que podemos llegar a usar para entender mejor la explicación, pero siempre los textos que damos en las lecciones están extraídos de la Reina Valera del año 1960. Entonces tengo una Biblia, tengo un cuaderno, tengo una lapicera, porque siempre yo les agrego cosas. Ustedes ya
que están acostumbrados y familiarizados a estas clases saben que siempre les agrego alguna cosa nueva, porque para eso tienen al docente. Si no, ustedes leen el material y ya está, pero ustedes tienen al docente explicándoles, y evidentemente lo que yo hago es preparar la clase y aportar material adicional para que a ustedes se les complemente lo que tienen en el material de estudio que le hemos enviado a todos ustedes y que se lo hemos mandado por internet. Ustedes lo han impreso, lo han anillado y siguen las clases con ese material de estudio, pero le agregamos cosas, las complementamos a lo que está ahí en el material de estudio para enriquecerles el conocimiento, para conducirlos en el aprendizaje, pero también para enriquecerles el conocimiento. Así que tenga un lápiz, un papel, un cuaderno donde usted vaya anotando los textos adicionales, porque hay muchos. En esta clase hay muchísimo adicional que a ustedes les va a agradar, les va a servir y realmente pueden tomar nota de todo lo que hemos añadido. Siempre hacemos referencia al texto lema de este curso bíblico. El texto lema de este curso bíblico es Hechos 17:11, ustedes ya se lo deben saber de memoria, donde dice que los de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y desde el primer día yo los he invitado a escudriñar en las Escrituras lo que nosotros les enseñamos en este curso. Y para beneplácito nuestro, han escudriñado, y todos los que han escudriñado las Escrituras cada vez se entusiasman más y más, porque ven que le estamos enseñando con un sólido fundamento bíblico cada una de las lecciones y de los principios y de las instrucciones de Dios aprendidas en este curso. Así que, pero sigan escudriñando. Todo lo que les enseñamos usted lo verifica en su Biblia, lo medita en la palabra de Dios, porque la única verdad revelada es la palabra de Dios. No es mi enseñanza, no es lo que podemos predicarle, lo que es verdad revelado es la palabra de Dios, es las Sagradas Escrituras. Así que siempre los invitamos a que escudriñen cada día las Escrituras para ver si las cosas que nosotros enseñamos en este curso son verdaderamente así. La clase esta, la número 11, tiene por título Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Maestro, ¿qué cosas haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Es una pregunta que usted dice, bueno, pero esa pregunta, ¿de dónde la sacó? ¿La encontró o se le ocurrió a usted? Usted me preguntará eso, querido hombre de negocio, querido pastor, líder, servidor. Usted me preguntará, ¿se le ocurrió a usted? ¿La sacó de algún material de estudio? ¿Alguien se la comentó? ¿La escuchó en la televisión? Miren, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Se va a sorprender de dónde saqué la pregunta, pero realmente es una pregunta que hoy necesitamos responder en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy necesitamos terminar esta clase con esta pregunta respondida sobre la base de las Sagradas Escrituras, sobre la base de la enseñanza bíblica. La pregunta es, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y pasamos inmediatamente a ver de dónde saqué esta frase. La saqué, usted lo tiene en pantalla, puede abrir la Biblia si quiere, allí en Lucas 10, del 25 al 29. Y dice la santa palabra de Dios lo siguiente: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. Voy a repetir esto porque siempre necesito que se concentren, siempre. O sea, venimos del día, de las diferentes actividades, de diferentes pensamientos, diferentes tal vez preocupaciones inclusive, y principalmente aquellos que son hombres de negocios, que tienen que atender sus propios negocios en estos tiempos tan difíciles. Entonces, bueno, por eso siempre la primera frase que leo la repito para que usted se pueda concentrar. Nos vamos a concentrar en esto, a ver, nos vamos a concentrar. ¿Quién está hablando?
¿Quién está hablando y a quién? Está hablando un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley. ¿eh? Intérprete es sinónimo de exégeta. Hermenéutica es interpretación, exégesis es interpretación, por lo tanto un intérprete se le puede llamar un exégeta. Entonces era un intérprete de la Torá, un intérprete de la Torá, alguien que interpretaba para el pueblo la Torá de Dios. Y viene a Jesucristo, a Yeshua de Nazaret, a Jesús de Nazaret, y le dice, maestro. Viene un intérprete de la Torá, viene a nuestro Redentor y lo reconoce como maestro. De eso se trata. Vamos a leer nuevamente a partir del primer renglón. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, aclara, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? De ahí saqué el título de esta lección. De ahí lo tiene. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y así como Jesucristo le dio la respuesta a este hombre a través de una parábola, de la misma manera nos da la respuesta a nosotros hoy a través de esa parábola, para que así como ese intérprete de la ley, interpretando la parábola que Jesús le contó, podía responder a su pregunta, nosotros también, interpretando la parábola que Jesús contó, podamos responder a esa pregunta. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesucristo, Yeshua, le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? Interesante respuesta, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué le dijo? A ver, lo vamos a parafrasear. ¿Qué está escrito en la Torá? ¿Qué está escrito en la instrucción de Dios para que tu vida dé en el blanco? ¿Cómo interpretas lo que lees? Eso es lo que le quiso decir. ¿Cómo interpretas? Era un intérprete de la Torá y le dice, ¿cómo estás interpretando que me venís a hacer esa pregunta que está contestada en la Torá? A ver, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, y sabía, era un intérprete de la Torá, así que sabía lo que decía la Torá. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Yeshua le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué le dijo? Le respondió a la pregunta, ¿qué cosa, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna? Y Yeshua le dijo, esto que enseña la Torá de Dios es lo que te lleva a la vida eterna. Haz esto y tendrás vida eterna. Haz esto y vivirás. El versículo 29. Pero él, el intérprete de la ley, el exégeta, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces tenemos una serie de preguntas aquí que debemos responder a lo largo de esta lección. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Yeshua le respondió, sos intérprete de la ley, conoces la Torá. ¿Qué dice la Torá? La Torá dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido. Hace eso y vas a tener vida eterna. Pero ahí el intérprete de la ley, como excusa, probablemente, dijo, yo sé quién es Yahweh, mi Dios, lo sé. Yo conozco la Torá y conozco que la Torá dice, oye Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, oye Israel, Yahweh nuestro Dios,
Yahweh uno es. Conozco a Dios, conozco que Yahweh es Dios. Pero ¿quién es mi prójimo para que lo tenga que amar como a mí mismo, para que lo pueda amar como a mí mismo, y amando a Dios de esa manera y amando a mi prójimo como a mí mismo, tenga vida eterna? Es muy interesante. ¿Quién es mi prójimo? Buscaremos entonces responder a través de las Escrituras, como lo hizo el mismo Jesucristo, a la pregunta que este doctor de la ley le hizo al Señor. Y le hizo esta pregunta reconociéndolo como maestro. Reconociéndolo como maestro. Un maestro de la ley lo reconocía a Yeshua como maestro. Y le hace esta pregunta. Le preguntó qué debería hacer para heredar la vida eterna. Recuerden esto, subráyelo. Le preguntó qué debería hacer para heredar la vida eterna. Y la respuesta del maestro, la respuesta del rabí, de Yeshua, el maestro, Yeshua, el rabí, el rabino de Torá, ¿cuál fue la respuesta? Que en la misma ley encontraría la respuesta. La respuesta de Yeshua fue que en la misma ley, que en la misma Torá, encontraría la respuesta, si la interpretaba correctamente, porque la Torá es la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Así que ahí estaba escrita la respuesta, pero había que interpretarla correctamente. Entonces el intérprete de la Torá recurrió a su conocimiento de la Torá y se fue al libro de Deuteronomio y se fue al libro de Levítico y dio la respuesta correcta, la respuesta exacta. Fue a Deuteronomio 6:5 y dijo: y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien, primera parte. Y segunda parte en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, firmado yo Jehová, yo Yahweh. Es interesante, conocía la Torá, evidentemente, era un doctor de la Torá. Entonces dio la respuesta correcta, la respuesta exacta, pero tenía un problema. Quería saber quién era el prójimo. Cuando Jesucristo prometió, haz esto y vivirás, el hombre le respondió pretendiendo parecer ignorante, no lo era. Entonces, ¿qué respondió? ¿Y quién es mi prójimo? En respuesta a esta pregunta, Jesucristo relató la parábola del buen samaritano. Este es el tema de hoy. En respuesta a esta pregunta, Jesucristo relató la parábola del buen samaritano para que este hombre, que era un intérprete, interprete la parábola que él le contaba y se dé cuenta quién era su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Prójimo, en el diccionario, significa próximo o cercano. Prójimo en el diccionario significa próximo o cercano. Entonces, establecer quién es nuestro prójimo nos determinará a quién debemos amar como a nosotros mismos para hacer eso y vivir. Es decir, para heredar la vida eterna. Entonces, vamos a analizar las partes del relato de esta parábola para determinar quién es nuestro prójimo. Vamos a desmenuzar e interpretar la parábola que Yeshua contó, que Yeshua narró, para determinar en esta clase quién es nuestro prójimo, quién es tu prójimo, quién es mi prójimo. Sabemos quién es Dios, es Yahweh nuestro Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Al que debo amar como a mí mismo, para que, habiendo amado a Dios, amando al prójimo, pueda heredar la vida eterna. Entonces, la parábola que Yeshua contó está en Lucas 10, 30 al 35, que paso a leerles. Respondiendo, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Subraye, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta historia riquísima en contenido y en enseñanza y en revelación es hermosa también. Es rica en contenido, en enseñanza, en revelación, pero es hermosa, es conmovedora. A mí me conmueve. Espero que ustedes, que ya hayamos serenado nuestro espíritu de la problemática del día y estemos metidos con la mente y el corazón en la palabra de Dios, a ustedes también los esté conmoviendo esta hermosa historia que contó Yeshua. Analicemos entonces esta historia, esta parábola que Yeshua, el ungido de Dios, narró para que este exégeta de la Torá de Yahweh descubriera quién es su prójimo, a quien debe amar como a sí mismo, como requisito para heredar la vida eterna. El prójimo, a quien debe amar como a sí mismo, como requisito para heredar la vida eterna. Entonces vamos a desmenuzar, vamos a interpretar la parábola que Jesús contó para determinar quién es ese prójimo a quien debemos amar como a nosotros mismos para heredar la vida eterna. Es muy interesante y muy desafiante. Es muy desafiante el objetivo de esta clase. Usted tiene abierta su Biblia allí en la parábola, ¿sí? Usted tiene su Biblia abierta allí en la parábola. Bien, yo voy a ir frase por frase, frase por frase. Primero, un hombre. La primera frase. Tenga su Biblia abierta ahí. Tenga su Biblia abierta en la parábola. Tenga su Biblia abierta. Yo voy a ir desmenuzando y explicándoles, tratando de interpretar para llegar a descubrir quién es nuestro prójimo, a quien debemos amar como a nosotros mismos para heredar la vida eterna. Tenga su Biblia abierta, por favor les ruego. Tenga su Biblia abierta ahí en la parábola. Dice un hombre, un hombre. Así empieza la parábola, un hombre. Bíblicamente se llama hombre a Adán y a Eva. Usted dice, no, Adán solo. No. Bíblicamente se llama hombre, Adán y Eva. En hebreo la palabra Adán no es Adán, sino Adam, con M, Adam, significa hombre, significa humanidad, significa hombres, humanidad. Es decir, la palabra hombre se refiere a toda la raza humana, a toda la humanidad, tanto hombres como mujeres, tanto hombres como mujeres. En el caso de esta historia que estamos analizando, se trata de un hombre judío. Tenga en cuenta esto, en esta historia se trata de un hombre judío, es decir, una persona perteneciente a un pueblo elegido de Dios para pertenecerle a Dios como su especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es, dice, no, es el pueblo escogido. ¿Escogido para qué? Para ser para Dios un especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Es importante que nosotros sepamos esto, porque nosotros, a través de Jesucristo, hemos sido añadidos, hemos sido injertados en el olivo que es Israel, y somos parte de esta elección. Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para ser su especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz
y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este hombre pertenecía a ese pueblo, al pueblo de gente santa, reino de sacerdotes, especial tesoro de Dios. Era un judío. El segundo punto que vemos es que dice allí, léalo ahí en su Biblia, dice, descendía de Jerusalén a Jericó. Era un hombre judío que estaba caminando, descendiendo desde Jerusalén a Jericó. Miren, en la época de Yeshua de Nazaret, de Jesucristo, todos conocían el peligro que caracterizaba el camino que iba desde Jerusalén hacia Jericó. Todo el mundo sabía que ese era un camino peligrosísimo. Por esa razón, a ese camino que descendía desde Jerusalén hasta Jericó se lo había denominado como camino de sangre. ¿Por dónde vas? Por el camino de sangre. Era el camino que iba de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué se le llamaba el camino de sangre? Por causa de la sangre que allí se derramaba y de las muertes que ocurrían en manos de ladrones. Un camino infectado de ladrones. El hombre estaba haciendo el trayecto desde Jerusalén hasta Jericó. Y dice la Escritura que descendía, ¿vieron? La palabra descendía de Jerusalén a Jericó. Y yo le quiero explicar por qué se dice que descendía. Porque el camino se iniciaba en Jerusalén, que está a unos 750 metros sobre el nivel del mar, 750 metros sobre el nivel del mar, Jerusalén. Y bajaba 1000 metros hasta Jericó, en el valle del Jordán, que Jericó quedaba a 258 metros bajo el nivel del mar. De Jerusalén, 750 sobre el nivel del mar, a Jericó, 1000 metros para abajo, hasta llegar a 258 metros debajo del nivel del mar. Jericó es la ciudad a menor altura de toda la tierra. Aún la parte superior, por ejemplo, de un edificio de 90 pisos de alto, el último piso, ubicado este edificio en la ciudad de Jericó, el último piso todavía quedaría bajo el nivel del mar. Con 90 pisos, el último piso todavía seguiría quedando bajo el nivel del mar. Muy interesante la figura que utiliza nuestro Santo Maestro para que entendamos su narrativa, su parábola. Descendía de Jerusalén a Jericó. Mientras que Jerusalén es el lugar del monte del santo templo de Dios, por lo tanto, donde estaba el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto, en el lugar santísimo, y se identifica el templo con la presencia de Dios, Jericó se identifica con el mundo, que simboliza lo que está más lejos de Dios. Pero hay que destacar que el viajero de la parábola aún no había llegado a Jericó cuando fue atacado por los ladrones. Estaba en proceso de descender. Estaba descendiendo, pero aún no había llegado al fondo, aún no había llegado a lo más bajo. El hombre, el Adán, es decir, la raza humana, desde Adán y Eva, ha ido descendiendo desde lo alto de la presencia de Dios hacia lo más bajo. Dice Romanos 3, 10 y 11, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre ha vivido en un proceso continuo de descenso desde la presencia de Dios hacia el mundo, hacia la lejanía, hacia lo más bajo, de Jerusalén a Jericó, como iba descendiendo este judío de la parábola de Jesús. La forma del relato que estamos leyendo en Lucas capítulo 10 implica que el hombre estaba descendiendo intencionalmente.
intencionalmente, que él había decidido ir desde Jerusalén hasta Jericó, estaba descendiendo intencionalmente, es decir, con pleno conocimiento de los riesgos que implicaba el viaje. Pleno conocimiento, asumió el riesgo, con pleno conocimiento de ese riesgo, del riesgo que implicaba ese viaje. Nadie lo había obligado a descender a Jericó. Más bien sentía que el trayecto, por algún motivo, merecía la pena. Aún con los consabidos riesgos que encerraba ese camino en esa época. Al igual de lo que está sucediendo con la humanidad en cada tiempo de la historia. Es de la misma manera. Por eso le digo que un hombre, cuando dice hombre, es Adán, es raza humana, es el género humano que en cada época de la historia se ha ido alejando cada vez más de Dios. Ese descenso se trata del ser humano dando la espalda a Dios y eligiendo su propio camino, siendo su propio Dios, asumiendo los riesgos bajo su propia responsabilidad. Consciente de los riesgos, decide emprender ese camino, dejando la presencia de Dios y yendo a vivir en su propio mundo. En tercer lugar, vemos que la parábola dice, y cayó en manos de ladrones. Eso dice ahí, léalo usted en su Biblia, en la parábola, y vaya subrayando cada pedacito para que no nos salteemos nada. Y cayó en manos de ladrones. Es evidente que el ser humano ha caído en manos de sentimientos e intereses propios y de sentimientos e intereses colectivos que son despojadores de las cosas buenas que Dios le dio. Miren lo que estoy diciendo. Miren con qué estoy identificando los ladrones en nuestra vida, en nuestra actualidad. El ser humano ha caído en manos de sentimientos e intereses propios y colectivos, que son los ladrones, son los despojadores de las cosas buenas que Dios le ha dado al ser humano. La palabra griega utilizada aquí para ladrones implica que estos personajes eran profesionales, no eran accidentales. La palabra griega implica que eran profesionales y que estaban organizados. Eso implica la palabra griega. ¿Cuáles pueden ser esos, yo dije, sentimientos e intereses propios y colectivos? ¿Cuáles pueden ser esos sentimientos? Sentimientos e intereses propios. Lo estoy poniendo en la pantalla. Sentimientos e intereses colectivos. Y más, le agrego uno más. Sentimientos e intereses del adversario o del enemigo, Satanás, a quien el Señor mismo lo identificó como el ladrón. Vamos a ver Biblia, siempre Biblia, siempre Biblia. A ver, sentimientos e intereses propios. Santiago 1 del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de sus propios sentimientos e intereses personales, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí tiene sentimientos e intereses propios. La concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los instintos animales fuera de control. Los instintos, los deseos animales que tiene el ser humano en su cuerpo animal, pero que están fuera del control ético y moral que corresponde. Sentimientos e intereses propios. Segundo, sentimientos e intereses colectivos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Y Dios usa, Satanás, Hasatán, usa la sociedad, los sistemas imperantes en el mundo que él mismo ha creado, sistemas económicos, financieros, sistemas sociales, sistemas políticos, sistemas religiosos, sistemas de lo que usted quiera, sistemas que él mismo ha creado, los usa en un aparente interés colectivo que en definitiva lo único que hacen es arrastrar al ser humano cada vez más lejos de Dios. Y el mismo Satanás tiene intereses y sentimientos. Por eso el Señor Jesucristo lo identificó como el ladrón en Juan 10:10. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mismo Yahshua identificó al adversario, a Hasatán, al enemigo, como el ladrón. Así que ahí tienen los ladrones en conjunto, uno mismo, más el sistema, más Satanás mismo, toda esta banda organizada, como se desprende del idioma griego de la Escritura, esta banda organizada para despojar al ser humano de todo lo bueno que Dios le ha dado cuando lo creó. Sigamos entonces con la lectura de las Escrituras. Dice, los cuales le despojaron. Los cuales le despojaron. El ser humano ha sido despojado de la bendición. El ser humano ha sido despojado por estos ladrones, internos y externos, de la bendición que significa estar en paz y en armonía con Dios. Y aunque él en su apariencia pretenda demostrar lo contrario, sin embargo ha sido despojado de la bendición que significa estar en paz y en armonía con Dios. La soberbia del ser humano y el engaño de Hasatán lo lleva a creerse al ser humano autosuficiente, autosustentable, y en medio de su propia ilusión no darse cuenta de su verdadera situación y de su necesidad de recibir la provisión de Dios, la bendición de Dios. Por eso Apocalipsis 3, 17 y 18 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas ¿qué cosa? La realidad que está oculta detrás de tu propia ilusión. Todo esto que el hombre necesita está en la Torá de Dios, está en las instrucciones de Dios para que la vida del ser humano, de Adán, el ser humano, dé en el blanco. Y sigue la parábola diciendo, e hiriéndole se fueron. Estos ladrones lo despojaron y lo hirieron de muerte. Hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Qué persona, yo les pregunto, queridos hombres de negocios, pastores, líderes, servidores, creyentes que se han interesado por este curso, les pregunto, pensemos un momento. ¿Qué persona lejos de Dios no tiene el corazón herido por fracasos, frustraciones, desilusiones, dolores del alma, ataduras derivadas del pecado y de los vicios? ¿Cuántos terminan sintiéndose medio muertos debido a su profunda y punzante insatisfacción?
Satanás es como un gato. Satanás es como un gato jugando con un ratón. Yo sé que hay un tango de Gardel, como juega el gato maula con el mísero ratón. Y tal vez ustedes nunca han visto jugar a un gato con un ratón. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Entonces, me doy cuenta que Satanás es como un gato jugando con un ratón. Juega con el ratón hasta dejarlo medio muerto, pero no lo termina de matar. Lo deja recuperarse y creer que puede escapar. Entonces lo atrapa nuevamente y continúa jugando con él. Eso es lo que hace Satanás con las personas. Los ladrones se fueron, dejando al hombre medio muerto. No muerto del todo, sino casi muerto, muriéndose. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, continúa la parábola diciendo, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y tome nota y subraye, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y viéndole, pasó de largo. Asimismo, y subraye, un levita. Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. El sacerdote, la casta sacerdotal, son los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Tanto Moisés como Aarón y Miriam, la hermana, eran descendientes de la tribu de Leví. Sin embargo, Moisés era un levita, pero no era sacerdote. Aarón fue designado por Dios su sacerdote y los descendientes de Aarón fueron los sacerdotes. El resto de los levitas, el resto de los descendientes de la tribu de Leví, no fueron sacerdotes, sino los que realizaban los trabajos en el tabernáculo, en el templo. Entonces, el sacerdote, pasó un sacerdote y después pasó un levita. Ambos lo vieron. Ambos lo vieron, pero pasaron de largo. El sacerdote, descendiente de Aarón, representaba la ley de Moisés. Sin embargo, a los 613 mandamientos de la Torá dada por Yahweh Dios a través de Moisés para que la vida de su pueblo diera en el blanco, ellos le habían agregado sus propios mandamientos y sus propias tradiciones, y le habían agregado aproximadamente 6.000 mandamientos más para el tiempo de Yahshua. Eran 613. Ellos les agregaron 6.000 más. El problema no era que los poseedores del sacerdocio del Antiguo Testamento no quisieran ayudar al hombre caído. No era el problema que no lo quisieran ayudar, sino que amparándose en la autoridad que le otorgaba la ley de Moisés, pusieron cargas sobre la gente que terminaban impidiendo literalmente su salvación. El legalismo religioso de los sacerdotes, el legalismo religioso hacía que impidieran la salvación de las personas. Si ustedes miran el legalismo de los sacerdotes, hacía que no pudieran tocar un eventual cadáver, alguien que se estaba muriendo. Y menos si no era judío. Y con los levitas pasaba lo mismo. El legalismo religioso le impidió ver que este moribundo eventualmente pudiera haber sido sanado. El levita, les dije recién, era uno de los servidores del templo, del ritual que tampoco tiene poder para salvar al ser humano, y el ritual que tampoco tiene poder para sanar el corazón del ser humano. No lo puede sanar para siempre. Usted lee, por ejemplo, en Mateo 9, 12 y 13, y Yahshua se está refiriendo a la escritura de Oseas 6:6, y dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿de qué le servía el sacerdocio a los sacerdotes y ser servidores del templo a los levitas si no practicaban la misericordia sanando al que necesitaba ser sanado? Porque los sanos, por más religiosos que sean, no necesitan médico, sino los enfermos, y Yeshua vino a sanar a los enfermos, a sanar a los enfermos. No vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Seguimos leyendo la parábola. El punto 7 nos dice que, pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pasaron dos judíos de la casta más alta que podían tener los judíos, un sacerdote y un levita, de la casta más alta religiosa. Pero acá aparece un nuevo personaje, un samaritano. Un samaritano era alguien que no era judío. Así como Jesucristo, que no es de este mundo. Miren la analogía que ya estoy empezando a hacerles. Un samaritano era alguien que no era judío, no pertenecía ahí, a esa tierra. Igual que Jesucristo, que no pertenecía a esta tierra. No era de esta tierra, no era de este mundo. Era muy despreciado el samaritano. Ser samaritano, alguien que era samaritano, una persona samaritana, era muy despreciada por los judíos, porque ellos se consideraban a sí mismos justos, y a los samaritanos los consideraban extranjeros por ser descendientes de las 10 tribus del norte que habían sido conquistados y mezclados por los asirios. Sin embargo, a pesar de que eran de las 10 tribus del norte, no eran de Judá ni de Benjamín, eran de las 10 tribus del norte, seguían siendo casa de Israel, según la Escritura, o casa de Efraín, a pesar y los despreciaban a pesar de tener el mismo padre, porque en definitiva todos eran descendientes de Jacob, y no se olvide que Jacob fue Israel. Entonces, yo quiero empezar a traer alguna analogía con Yeshua, porque así como los judíos despreciaban a los samaritanos por no ser de ellos, así despreciaron y desprecian hasta el día de hoy los judíos ortodoxos a Yeshua. Así desprecian hasta el día de hoy los judíos ortodoxos a Jesucristo. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nos damos cuenta entonces de que el samaritano en realidad no tenía ninguna obligación de socorrer a un judío. No tenía ninguna obligación, porque no era de esa tierra, no era de esa familia. Además, como hemos dicho, los judíos despreciaban, ni siquiera le dirigían la palabra, despreciaban profundamente. ¿Cómo sé que no le dirigían la palabra? Porque se lo dice Yeshua a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, búsquelo. Lo despreciaban a los samaritanos y los consideraban extranjeros, los consideraban gentiles, fuera del pacto de Yahweh Dios. Así como tampoco Yeshua tenía obligación con nosotros. Él tampoco tenía obligación con nosotros. No tenía ninguna obligación con nosotros, porque no era de este mundo y nosotros también lo hemos despreciado a él. Y algunos lo continúan despreciando en la actualidad. Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Preste atención, querido hombre de negocio, preste atención un poquito a la historia bíblica, porque allí encontramos la imagen más gráfica de esto, que es cuando Yahshua, el ungido de Dios, los judíos mismos lo insultaban. Voy otra vez, porque quiero que se concentren un minuto en esto. Concéntrense un poquito en esto. Acá vamos poniendo en orden esto y vamos llegando a la conclusión. Preste atención a la historia bíblica. Yo quiero que encuentre usted, junto conmigo, juntos, encontremos la imagen más gráfica de lo que estamos hablando. Y la imagen más gráfica de lo que estamos hablando es cuando a Yahshua, el ungido de Dios, los judíos lo insultaban llamándolo samaritano. Ese era el insulto que le hacían a Yahshua. El insulto era llamarlo samaritano. Mírenlo en la Biblia, mírenlo, Juan 8:48. Juan 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Así lo insultaban a Yahshua. Lo insultaban diciéndole que era un samaritano. Ese es el desprecio que tenían los judíos por los samaritanos, y ese es el desprecio que tenían los judíos por Yahshua, los judíos doctores de la ley, ortodoxos de la época. Qué interesante que, para nuestra sorpresa, acabamos de encontrarnos con nuestro buen samaritano. Usted, hombre de negocio, pastor, líder, y yo, llegamos a este punto de la enseñanza encontrándonos cara a cara con nuestro buen samaritano. Leyendo Juan 8:48. Qué interesante que nos encontramos con Yahshua, el buen samaritano. El sacerdote y el levita, es decir, el legalismo y el ritual religioso, aparentemente estaban ascendiendo hacia Jerusalén, mientras que el samaritano, viajando en el camino, vino hacia abajo a él. Esto es lo que literalmente se puede traducir del griego, del idioma griego en este pasaje. Cuando habla del samaritano dice, la traducción literal sería, viajando en camino, vino hacia abajo a él. Tanto el sacerdote como el levita iban ascendiendo a Jerusalén. El buen samaritano iba descendiendo. Podíamos inferir al encuentro con este hombre. ¿Saben qué representa esto? Esto representa que Yahshua, el ungido del Padre, vino intencionalmente a salvarnos. Intencionalmente. Lucas 5:31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos, lo acabamos de leer, no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Intencionalmente hizo el camino de descenso desde la misma presencia de su Padre hacia Jericó, lo más bajo, hacia la tierra, hacia nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, intencionalmente para salvarnos. Ha venido no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y dice, y acabamos de leer, que el buen samaritano fue movido a misericordia. Yo les dije, subrayen esa frase, el buen samaritano fue movido a misericordia. Así como nuestro buen samaritano, Yahshua el Mesías, fue movido a misericordia por nosotros. La palabra griega que se traduce de esta manera, como movido a misericordia, expresa que las entrañas del samaritano fueron conmovidas con una profunda compasión interior. Una profundísima compasión interior. Se conmovió interiormente de compasión por ese hombre
de igual manera que Yeshua se conmovió interiormente de compasión por nosotros. Esta palabra se emplea en el Nuevo Testamento únicamente cuando los autores desean describir la misericordia divina de Dios. Fue movido a misericordia. Esta importante expresión alude al amor puro de Cristo, a su compasión al salvarnos de lo que merecíamos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí tienen un gráfico para que usted respire un poco. Es un dibujo, pero mírenlo un poco. Ahí ven a este hombre medio muerto, despojado de todas sus cosas, aún de su ropa. Y al buen samaritano, deteniéndose, bajándose de su cabalgadura. El que hizo el dibujo pensó que venía en un camello y la cabalgadura era de un camello, perfecto. Y ahí está este hombre, bajándose de su cabalgadura y atendiendo a este moribundo que él estaba acostumbrado que fuera alguien que lo despreciara. Él era un samaritano, este era un judío. Y lo está atendiendo, y lo está curando, y lo está salvando. Punto 9. Sigamos leyendo la parábola. Dice que este samaritano, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y subraye aceite y vino. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahí tenemos tres cosas, tres elementos que usó el buen samaritano. Usó las vendas para las heridas, le echó aceite y vino. Vendas, aceite y vino. Tres elementos que yo quiero que tratemos de explicar. Porque las vendas de las heridas representan las instrucciones de la palabra de Dios que enseñan a caminar en una vida ajustada a su voluntad. Son las instrucciones de Dios, es la Torá. Es la Torá de Yahweh Dios que fueron dadas para que nuestras heridas sean sanadas y para darnos vida y para que nuestra vida dé en el blanco. Ahí tiene las vendas, las instrucciones de Dios. Y el aceite representa la unción para una nueva vida en completa santidad. Siempre el aceite representa unción. Una unción para una nueva vida en completa santidad, como dice Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. También la unción de aceite representa la unción del Espíritu Santo y también representa la unción para consagrar a alguien rey o reina. Esa es la unción. Para nosotros es la unción de aceite, representa la unción del Espíritu Santo. El vino tiene que ver con el gozo y tiene que ver con la sangre de Cristo. Simbolizado, por ejemplo, en la Santa Cena. Ahí en Mateo 26, 27 al 29 dice que, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. La sangre de Jesucristo es el único vino, y tome nota de esto, la sangre de Jesucristo es el único vino que tiene la capacidad de alegrar a Dios y a los hombres. Leemos en Jueces 9:13, y la vid les respondió, he aquí he de dejar mi mosto
que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. El único mosto, el único vino que alegra a Dios y también a los hombres es la sangre derramada de Jesucristo. Este vino, la sangre expiatoria de Yahshua el ungido, lava el pecado, purifica el alma, permitiendo que el Espíritu de Dios more en nosotros, tal como dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nos acomodamos un poquito en la silla y continuamos. Te ve esa imagen tan gráfica. Yo lo ve allá lejos, a uno y al otro. El sacerdote va allá lejos, rumbo a la ciudad. Y ahí lo ve al levita, también. Pero también lo ve al buen samaritano, atendiendo a este hombre malherido. El hecho de que el buen samaritano haya puesto al herido en su cabalgadura, acabamos de leerlo, puso en su cabalgadura. El hecho de que lo haya puesto en su cabalgadura es una clara alusión a dos de las obras por las que el Padre envió a su Hijo, a Yahshua el Mesías, a Jesucristo. El hecho de ponerlo en la cabalgadura simboliza dos cosas por las que vino Jesucristo. En primer lugar, vino como maestro de Torá, maestro de la Torá de su padre, por eso le decían rabí, maestro de Torá. En primer lugar, vino como maestro de la Torá de su padre, por lo tanto, Yahshua tuvo como cabalgadura durante sus aproximadamente 4 años de ministerio a la Torá de Yahweh Dios. Lo leemos en Juan 17, 7 y 8 y 14. Miren, dice: ahora han conocido, está Yahshua orando al Padre, y le está diciendo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Las palabras que me diste, la Torá, las instrucciones, la Torá de Dios, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y el 14 dice, yo les he dado tu palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Torá de Dios, las instrucciones de Dios para que la vida del ser humano dé en el blanco. Por eso Yahshua dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, una de las cabalgaduras de Yahshua es la Torá. Pero la otra función por la que él vino es redentor. Esta cabalgadura es la cruz y lo que Jesucristo hizo en ella por nosotros. Ahí tienen la otra cabalgadura, la cruz del Calvario. Y dice Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice la Escritura que lo llevó al mesón, lo puso sobre su cabalgadura. Ahí lo ve, mire, ahí lo tiene graficado. Qué gráfico más elocuente, mire qué gráfico más elocuente. Lo puso en la cabalgadura y lo llevó al mesón. Y lo llevó al mesón y entendemos que el hecho de que el samaritano haya llevado al herido al mesón es una clara alusión a lo que Cristo hace con el pecador al redimirlo para que forme parte de su iglesia, que es su cuerpo. La congregación de los redimidos, la reunión del cuerpo, es el mesón al que Jesucristo nos lleva para que completemos nuestro proceso de sanidad y santificación.
Entiéndalo. No hay cristiano suelto, no existe. Está en contra de los principios mismos del Evangelio. Nos entregamos a Cristo, recibimos a Yeshua, a Jesucristo en nuestro corazón, somos limpiados y nos bautizamos para ser añadidos a la iglesia. Y ese es el mesón donde nuestro proceso de sanidad y santificación se completa. Al principio, dice la Escritura, por lo que hemos leído, el samaritano permaneció con el herido y cuidó de él, es decir, permaneció con él en los momentos más difíciles, así como Yeshua permanece con nosotros en nuestros momentos iniciales más difíciles. Seguimos leyendo la parábola como punto 10. Otro día, dice la Escritura, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta actitud, esta acción del buen samaritano se puede tomar como una promesa para los pastores, para los líderes, para los servidores, todos aquellos que anhelan servir a Dios y se ponen a servir a Dios, porque si el mesón equivale a la iglesia en general, entonces el mesonero puede representar a todos los ancianos de la iglesia y a los obreros a quienes el Señor confía el nutrir y cuidar de cualquier alma rescatada que desee sanar. Y es el trabajo, rescatar las almas y sanarlas. Y teniendo en cuenta que bíblicamente todos los creyentes, todos, absolutamente todos los creyentes, somos sacerdotes de Dios en ejercicio de nuestras funciones, el mesonero también nos representa a cada uno de nosotros. El buen samaritano, que representa a Jesucristo, promete claramente volver otra vez. Y esta es una clara alusión a la segunda venida de Yeshua, el ungido de Yahweh Dios. Por último, dice la Escritura y la parábola, el buen samaritano le dio al mesonero, es decir, a la iglesia, 2 cosas. A los servidores, al mesonero, aquellos que sirven dentro de la iglesia, a todos nosotros que somos sus sacerdotes. ¿Qué nos dio? 2 denarios como anticipo. En primer lugar, 2 denarios como anticipo. 2 Corintios 2, 1, 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras es un término contable. Arras es un término contable que significa anticipo a cuenta. Anticipo a cuenta. Entonces, ¿qué nos dio? Nos dio ese anticipo a cuenta, las arras, el anticipo del Espíritu Santo. Miren qué anticipo que nos dio. Pero también nos dio un cheque en blanco. Nos dio un cheque en blanco. ¿Qué dijo? ¿Cuál es ese cheque en blanco que le dio el buen samaritano al mesonero? Le dijo: lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No le puso cifra, le puso concepto. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta última es la promesa de Yeshua para todos nosotros, los que hemos entendido que hemos sido rescatados por el Señor para servirlo, que hemos sido rescatados por el Señor para andar en buenas obras, en buenas acciones. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, querido hombre de negocio, pastor, servidor, líder, cristiano que servís a Dios y que a veces implica un sacrificio, a veces implica hasta lágrimas, sufrimiento y dolor, no te aflijas, no te aflijas. No te aflijas si el servicio al Señor muchas veces demanda sacrificios. El Señor no es deudor de persona alguna,
Él no debe nada a nadie. En su venida, todos los creyentes recibiremos el galardón. En su venida, todos los creyentes recibiremos el premio. En su venida, todos los creyentes recibiremos el pago, tal como dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, dice Yeshua, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero aún a esta altura del estudio, interesante lo que les voy a decir y que usted está leyendo en la pantalla, aún a esta altura del estudio nos seguimos preguntando quién es nuestro prójimo, a quien debemos amar como a nosotros mismos, como requisito para heredar la vida eterna. Pero aún a esta altura del estudio nos seguimos preguntando quién es nuestro prójimo, a quien debemos amar como a nosotros mismos, como requisito para heredar la vida eterna. Miren cómo termina la parábola, como termina de contar la parábola, Yeshua le pregunta a este exégeta, a este intérprete de la ley, le pregunta ahí en Lucas 36, 10, 36 y 37. Ahí al final de la parábola, léalo, mírelo, dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién de estos tres interpretás, querido pastor, líder, servidor, querido hombre de negocio? ¿Quién de los tres interpretás que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es el prójimo entonces? ¿Quién de los tres fue el prójimo del moribundo? Aquel que estuvo más próximo, más cercano, el que usó de misericordia con él, el buen samaritano, fue el prójimo del que había caído en manos de ladrones. Esta pregunta responde a esta segunda pregunta del intérprete de la ley que estamos tratando de contestar. ¿Y quién es mi prójimo? A la vez que responde a la primera también. ¿Haciendo qué cosas o qué cosa heredaré la vida eterna? Según Lucas 10:27, la vida eterna se hereda al amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar como a mí mismo para heredar la vida eterna? La respuesta es: el que usó de misericordia con él. La respuesta es: el que usó de misericordia con él, el buen samaritano. Sobre la base de lo aprendido hasta ahora, ¿quién fue nuestro buen samaritano? ¿Quién usó de misericordia con nosotros? Porque ese es nuestro prójimo, a quien debemos amar como a nosotros mismos para heredar la vida eterna. ¿Quién es nuestro buen samaritano? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién usó de misericordia con cada uno de nosotros? Porque es a Él a quien debemos amar como a nosotros mismos para heredar la vida eterna. La respuesta es que Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro prójimo a quien debemos amar como a nosotros mismos. Jesucristo, Yeshua el ungido, Yeshua el Mesías, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro prójimo a quien debemos amar como a nosotros mismos para heredar la vida eterna. Por eso termina el pasaje diciendo: haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Haz esto y heredarás la vida eterna. Haz esto y heredarás la vida eterna. Amar a nuestro prójimo Jesucristo se demuestra de una sola manera. De una sola manera. Jesucristo mismo dijo de qué manera se demuestra, de qué única manera se demuestra nuestro amor por nuestro prójimo, el cual es nuestro buen samaritano,
el cual es Jesucristo, nuestro Redentor y Maestro. Amar a nuestro prójimo Jesucristo, amar a nuestro buen samaritano Jesucristo, se demuestra de una sola manera, tal como lo dice Juan 14, 15 y 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La respuesta es muy simple. Es muy simple. A Yeshua, para ofenderlo, le decían samaritano. Para ofenderlo le decían samaritano. Pero para nosotros, luego de este estudio, concluimos que ha resultado una enorme bendición que a Yeshua le hayan dicho samaritano. Porque no solamente es el samaritano, es nuestro buen samaritano, es nuestro prójimo, es nuestro próximo, es nuestro cercano, es nuestro pariente cercano. Se hizo hombre para ser nuestro pariente cercano, para ser quien tenga misericordia de nosotros. Aunque estábamos lejanos, aunque estábamos lejos y perdidos, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestro buen samaritano, nuestro prójimo, hizo misericordia con nosotros. Se conmovió, fue movido a misericordia por nosotros y dio su vida para redimirnos. Nos dejó sus enseñanzas, la Torá de su Padre. Durante 4 años estuvo enseñándole a sus discípulos la Torá de su Padre. Por la gracia de Dios nosotros la tenemos escrita en nuestras Biblias. Nos dejó sus enseñanzas y nos redimió. Expió con su sangre por nuestros pecados. Es nuestro Redentor porque hizo esas 2 cosas para redimirnos. Hizo la expiación derramando su propia sangre como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo llevó su sangre al lugar santísimo en el cielo y la salpicó 7 veces sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, en la misma presencia de Dios en el tabernáculo del cielo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y también nos dejó sus instrucciones, sus mandamientos, la Torá de su Padre, las instrucciones de su Padre para que nuestra vida dé en el blanco. Y eso completa la obra de redención de Yeshua. Esas 2 cosas completan la obra de redención de Yeshua. Por eso Él puede decirnos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hoy es el día de que no solamente Yeshua se haya acercado a nosotros, porque estábamos moribundos a la orilla del camino, despojados de todo lo bueno que Dios nos había dado cuando nos creó, moribundos y sin nada. Y Él vino y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él se acercó a nosotros y nos dio vida. Y nos sanó. Y Él nos vendó y ungió nuestras heridas con aceite y con vino. Nos puso sobre su cabalgadura, sobre su Torá, sobre su cruz. Nos llevó al mesón, que es la iglesia, y nos está sanando en el mesón, ocupándose de nuestra sanidad. Y un día vendrá, y su galardón vendrá con Él, para dar a cada uno según sea su obra. Que esta palabra te haga entender que debes amar a Yeshua el Mesías, a Jesucristo nuestro Redentor, como a ti mismo, para heredar la vida eterna.
Amar a Dios, a Yahweh Dios, y amar a Yeshua como a ti mismo para heredar la vida eterna. Que el Espíritu Santo ilumine tu mente, que el Espíritu Santo haga esta verdad realidad en tu mente y en tu corazón, para que recibas vida, para que comiences a recibir la sanidad de tus heridas, de tus fracasos, de tus frustraciones, de todo lo que la vida te ha quitado, el sistema te ha quitado y aún tú mismo has perdido de motus propio. El Señor te quiere dar vida y vida en abundancia. Amén. Quiero que esto se les haya hecho revelación en su mente, en su corazón. No se olviden, como siempre les digo, de mandar sus trabajos prácticos antes de la noche del martes de la semana que viene, ajustando, por supuesto, el trabajo práctico a las instrucciones que ustedes tienen en su material de estudio. Recuerden que hemos terminado hoy la clase 11, son 16, y completaremos el módulo 1. Y pensamos que probablemente en marzo del año que viene vamos a enseñar el módulo 2, que ya está preparado absolutamente. Todas las 16 lecciones del módulo 2 están preparadas y bueno, daremos las instrucciones para que ustedes se inscriban. Ya no lo daremos por la Fraternidad de Hombres de Negocios, sino a través directamente de la Facultad Bíblica del Ministerio Bíblico Internacional. Así que daremos las instrucciones pertinentes para que se vayan inscribiendo en el módulo 2. Gracias por haber compartido con nosotros esta clase. Los esperamos, por supuesto, la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh, nuestro Dios, alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.